Estimados alumnos, a continuación les presentaré el estudio vectorial del movimiento de proyectiles en su segunda parte. Quedaron pendientes la presentación y demostración de teoremas fundamentales que ayudarán en la aplicación de la descripción vectorial de los movimientos de proyectiles. Así, les presento este primer teorema, que establece lo siguiente. La dirección de la velocidad trazada desde un punto cualquiera y posterior al punto de lanzamiento, interseca al vector desplazamiento con MRU en su punto medio. Para poder visualizar este teorema, les presento este lanzamiento de un proyectil desde el punto O, que al cabo de un tiempo t llega al punto P. La velocidad de disparo, la velocidad inicial es v sub O y la velocidad final en el punto P es v. Este vector representa el vector desplazamiento, el mismo que posee dos componentes. La componente inclinada v sub ot, que representa al movimiento rectilíneo uniforme, y esta segunda componente que representa el desplazamiento en caída libre. Si a continuación indicamos que el extremo superior del desplazamiento con MRU es el punto Q y prolongamos la dirección de la velocidad en el punto P, entonces el punto M es el punto de intersección de la dirección de la velocidad con el desplazamiento, o Q, que ya sabemos es el desplazamiento con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pretendemos? Pretendemos demostrar que el punto M es el punto medio, o lo que equivale a decir que OM es igual a MQ y ambos son iguales a la mitad del desplazamiento OQ. Para la demostración emplearemos el mismo esquema del movimiento del proyectil anterior, donde ahora estamos indicando que la prolongación de la dirección de la velocidad intersecta en el punto M al segmento OQ. A continuación, trasladamos las velocidades, en este caso primero la velocidad inicial y luego la velocidad final, de modo paralelo a sus direcciones originales. A continuación, restamos la velocidad final v menos la velocidad inicial v sub o, y como sabemos esto es igual a el vector gravedad por el tiempo, es decir, hemos encontrado el vector diferencia que representa a la variación de la velocidad que ocurrió en el tiempo t. Pero este vector g por t estaría representado de esta manera, vertical y hacia abajo, como lo es el vector gravedad. A continuación indicamos los vértices de este nuevo triángulo y lo comparamos con este otro, estableciéndose que entre ambos existen lados respectivamente paralelos. MQ y RS son paralelos, QP y ST son paralelos entre sí, igualmente MP y RT. Esto significa que los triángulos MQP y RST son semejantes entre sí. Si se establece la semejanza entre estos triángulos, podemos afirmar que sus lados son proporcionales. Y en este caso, establecemos que MQ del triángulo mayor es proporcional a RS. Y decimos así, MQ es a RS como QP es al lado ST. A continuación sustituimos los valores de los lados RS, QP y ST, los mismos que aparecen en los gráficos. RS es igual a V sub O, QP es igual a 1/2 de GT cuadrado y ST es igual a G por T. Al simplificar y despejar, podemos encontrar que MQ es igual a 1/2 de V sub O por T, es decir, MQ es igual a la mitad del segmento dirigido OQ, con lo que hemos establecido que MQ es la mitad de todo el segmento OQ, lo que significa que M es punto medio de OQ. Una aplicación del teorema número 1
Lo haremos en este ejercicio que aparece en una práctica de física de la Academia César Vallejo del año 1988 en Lima, Perú. El problema establece lo siguiente: una esferita se suelta desde una altura h que es igual a un 16avo de metro respecto al plano inclinado. Si la esferita rebota elásticamente, se pide calcular el ángulo de inclinación θ de un tubo donde debe ingresar dicha esferita coincidiendo con su eje. Se asume que la aceleración de la gravedad para este caso es igual a 10 metros por segundo cuadrado. Pues bien, cuando la esferita es liberada y, después de recorrer la altura h, impacta sobre el plano inclinado, su velocidad de impacto es de modo vertical y la que hemos denominado de valor v sub o. Dado que el rebote, según el problema, es elástico, entonces la velocidad de rebote es la que representaremos aquí. Y gracias a esta velocidad se va a producir un movimiento parabólico, el movimiento del proyectil, que concluirá en el punto P, punto de inicio de ingreso al tubo. Pues bien, para resolver el problema, considero necesario establecer que entre el vector velocidad v sub o de rebote y la dirección perpendicular al plano existe una relación angular que mostraremos a continuación. Si trazamos una normal al plano inclinado en el punto de rebote O, veremos que la velocidad inicial v sub o forma con la normal un ángulo de 30 grados. Igualmente, la línea vertical forma con la normal un ángulo de 30 grados. Y esto lo establecemos en virtud que el ángulo que forma el vector velocidad inicial hacia abajo con la normal es exactamente igual al ángulo del plano inclinado. Pero como el rebote es elástico, entonces asumimos que esta velocidad lo que hace es desviarse hacia arriba, de modo que el ángulo que forma con la normal es idénticamente igual al ángulo con la que impactó contra el plano inclinado. Gracias a este esquema, podemos establecer que el ángulo que forma la velocidad de rebote con el plano inclinado medirá 60 grados, para que de esa manera 60 y 30 nos sumen 90 grados. Por otro lado, en el punto Q aplicamos ángulos alternos internos entre la vertical QP y la vertical que pasa por el punto O en el punto de rebote. De esta manera descubrimos que estamos frente a un triángulo hasta aquí isósceles. Pues bien, si ahora indicamos en el punto P la velocidad final con la que ingresa el proyectil al tubo, entonces lo que haremos ahora es aplicar el primer teorema, prolongando la dirección de la velocidad y sabiendo que esta prolongación de la dirección de la velocidad final intersecta al segmento OQ, que representa al desplazamiento con MRU en su punto medio. Pero tratándose de un triángulo isósceles, veremos pues que este punto M es la base de la altura, de la mediana, de la mediatriz y el punto de intersección de la bisectriz que pasa por el punto P. Esto me permite establecer que el ángulo que forma MP con PO es 30 grados para completar 90 grados entre los ángulos del triángulo rectángulo PMO. Pero, aplicando la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, descubrimos que el ángulo θ debe ser igual a 30 grados. A continuación, les propongo el segundo teorema. Este teorema establece que en el lanzamiento de un proyectil con velocidad v sub o sobre un plano inclinado, el ángulo θ sobre el horizonte,
se verifica que el ángulo de lanzamiento alfa respecto del plano, para que el alcance sobre este sea máximo, viene dado por esta ecuación. Mediante este esquema podemos apreciar que el proyectil se lanza en la parte baja del plano inclinado, se anota como v sub o la velocidad de disparo, el ángulo θ es el ángulo del plano inclinado y el ángulo alfa que forma la velocidad v sub o con el plano inclinado es el ángulo alfa. Este ángulo alfa, según el teorema, es igual a 45 grados menos θ medios, siendo θ el ángulo del plano inclinado. Para la demostración, haremos uso del esquema dado, en el que indicaremos al vector desplazamiento total, cuyas componentes son el desplazamiento con MRU y el desplazamiento con caída libre. Pues bien, a partir de aquí, prolongamos la dirección del desplazamiento vertical hasta formar un triángulo rectángulo en la parte inferior del plano inclinado. Señalamos el ángulo beta de este triángulo rectángulo y en consecuencia el ángulo interior sería de 180 grados menos beta. Luego indicamos el ángulo en la parte superior igual a 90 grados menos alfa más θ. Si usted se fija en el triángulo rectángulo mayor, verá que el ángulo inferior es alfa más θ y en consecuencia el ángulo superior es el complemento. Enseguida anotamos como P y como Q los vértices del triángulo OPQ, sobre el cual centraremos nuestra atención y allí aplicaremos la ley de senos. Si aplicamos la ley de senos en el triángulo OQP, se puede establecer que el lado OP de medida D se opone al ángulo 90 grados menos alfa más θ. Y esto me permite establecer que D es al seno de 90 menos alfa más θ, como el lado OQ, que mide V sub O por T, es al seno de el ángulo que se le opone, que en este caso es 180 grados menos beta. Y esto es como el lado QP, que mide 1/2 de GT cuadrado, que a su vez es proporcional al seno del ángulo que se le opone, que en este caso es alfa. Pues bien, por trigonometría podríamos reconocer que el seno de 90 menos alfa más θ es igual al coseno de su complemento, que es precisamente alfa más θ. Del mismo modo, el seno de 180 menos beta es igual al seno de su suplemento, que en este caso es beta. Pero fijándonos en el triángulo rectángulo inferior del plano inclinado, reconocemos que alfa más beta es 90 grados, es decir, alfa y beta son ángulos complementarios. En consecuencia, el seno de beta es igual al coseno de su complemento, que en este caso es θ. Pues bien, a continuación indicamos como 1, 2 y 3 a cada una de estas razones. Y a continuación, comparando la razón 1 con la razón 2, podemos despejar D y encontrar que D es igual a V sub O por T por el coseno de alfa más θ dividido entre el coseno de θ. A partir de aquí, podemos elevar al cuadrado y nos quedaría que D al cuadrado es igual a V sub O al cuadrado por T al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa más θ dividido entre el coseno cuadrado de θ. Relación que llamaremos número 1. Comparando ahora la razón 1 con la razón 3 y despejando D, encontramos que D es igual a 1/2 de GT cuadrado por el coseno de alfa más θ dividido entre el seno de alfa. Relación que llamamos número 2. A continuación, lo que haremos es dividir la relación 1 con la relación 2, miembro a miembro. Si dividimos d cuadrado entre d en el primer miembro, vamos a conseguir d. Y al dividir en el segundo miembro, t cuadrado y t cuadrado se van a eliminar. Y efectuando las operaciones correspondientes, obtenemos que d es igual a paréntesis 2 veces la velocidad inicial al cuadrado
dividido entre la gravedad por el coseno de alfa más teta multiplicado por el seno de alfa y dividido entre el coseno cuadrado de teta, relación que llamaremos asterisco. Ahora analizaremos así. Si D es igual a esta expresión y pretendemos que D sea máximo, entonces al analizar el segundo miembro, podemos reconocer que los términos variables son aquellos que están relacionados con alfa, que es el ángulo que pretendemos descubrir. En consecuencia, el término coseno alfa más teta y el término seno de alfa son términos variables que se están multiplicando. Se sabe que cuando dos términos, dos expresiones se multiplican y éstas varían entre sí gracias a una misma variable, diremos que el producto será máximo cuando los factores sean iguales. Es decir, D es máximo cuando el coseno de alfa más teta sea igual al seno del ángulo alfa. Pero si el coseno de un ángulo es igual al seno de otro, entonces estos dos ángulos son complementarios. Es decir, la suma de estos nos debe dar 90 grados. Si sumamos y despejamos, alfa sería igual a 45 grados menos teta medios, con lo que ha quedado demostrado el teorema planteado. Lo que propongo ahora es analizar la relación anterior asterisco para descubrir cuál es la expresión que le corresponde al desplazamiento máximo sobre el plano inclinado, para lo cual sustituiremos el ángulo alfa que aparece en los factores coseno alfa más teta y seno de alfa. Al hacerlo, tenemos esta expresión. Y al analizar los factores, estos quedan finalmente expresados como el coseno de 45 más teta medios multiplicado por el seno de 45 menos teta medios. Utilizando en este caso la transformación trigonométrica de un producto a una suma, tendremos esta otra expresión. El desplazamiento máximo será igual a paréntesis 2 veces la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad por el coseno cuadrado de teta, multiplicado por 1/2 de corchetes seno de la suma de los dos ángulos, que nos va a dar finalmente 45 más 45, más el seno de la diferencia de los ángulos 45 menos z medios, menos 45 más z medios, lo que quedaría expresado como seno de menos z medios menos z medios. Efectuando las operaciones, encontramos que el desplazamiento máximo sobre el plano inclinado estaría siendo igual a la velocidad de disparo al cuadrado entre la gravedad por 1 menos el seno de teta dividido entre el coseno cuadrado de teta. A partir de aquí, quiero aprovechar estos resultados para analizar nuestro conocido alcance máximo sobre una horizontal. Es decir, si el lanzamiento se hiciera sobre un plano horizontal, ¿cómo quedarían estos resultados tanto del ángulo alfa para obtener el desplazamiento máximo y cuánto sería el desplazamiento máximo bajo esa circunstancia? En principio diremos que, tratándose de un plano horizontal, el ángulo θ de inclinación del plano sería 0 grados. Y al reemplazar en la ecuación asterisco, tendríamos que alfa es igual a 45 menos 0 entre 2. Por lo tanto, alfa es nuestro conocido valor de 45 grados que siempre nos dará el alcance máximo en esta circunstancia. Pero además, si reemplazamos este valor en la ecuación 2 asterisco, tendríamos que el desplazamiento máximo logrado estaría dado por velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por 1 menos el seno de 0 grados, que es el del plano inclinado, entre el coseno cuadrado de 0 grados nuevamente. Efectuando las operaciones, encontramos que el desplazamiento máximo es igual a el cuadrado de la velocidad de disparo entre la gravedad. Con estos resultados quiero hacer el siguiente comentario.
La naturaleza de la condición cinemática de distancia máxima está relacionada con la condición de velocidad mínima para lograr esa distancia. Veamos. Este es el problema conocido que acabamos de resolver. Para una determinada velocidad inicial y con un ángulo alfa de 45 grados, la pregunta es ¿cuánto vale el desplazamiento máximo? Al resolver el problema encontramos este resultado. Pues bien, si ahora nuestro problema es que lanzando un proyectil esperamos que éste logre sobre el plano horizontal un desplazamiento d, la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la velocidad mínima que debemos emplear? Y bien, al resolver el problema, encontramos que esta velocidad mínima está dada por esta expresión. Ocurre que esta expresión con la expresión anterior del desplazamiento máximo, en realidad, corresponde a una misma ecuación, lo que significa que el caso del lado izquierdo es equivalente al caso del lado derecho. Es decir, si para una determinada velocidad me piden el desplazamiento máximo, esa situación problemática es equivalente a esta otra. ¿Con qué velocidad mínima debo lanzar un proyectil para que el desplazamiento sea el desplazamiento d? Ambos casos son pues equivalentes. Si ahora analizamos el caso original del teorema dado, al lanzar un proyectil con una velocidad v sub o, lo que pretendemos es obtener un desplazamiento máximo. El resultado que obtuvimos fue este. El desplazamiento máximo es igual a la velocidad al cuadrado entre la gravedad por 1 menos seno de teta entre el coseno cuadrado de teta. Pues bien, este problema es equivalente a este otro, donde lo que pretendemos es obtener que el proyectil alcance un desplazamiento d. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad mínima que debemos emplear para obtener ese desplazamiento? El resultado sería este, que comparado con el anterior, ocurre que se trata de la misma expresión. En consecuencia, el problema del lado izquierdo es, dada una velocidad, obtener un desplazamiento máximo. Es equivalente al problema de la derecha, qué velocidad mínima se debe utilizar para que el proyectil obtenga un desplazamiento d. A continuación, les propongo el tercer teorema, que establece lo siguiente. En un tiro parabólico, en el que se logra el desplazamiento máximo, la dirección de la velocidad de lanzamiento es perpendicular a la dirección de la velocidad final. Haciendo un esquema para entender el teorema, observemos que un proyectil ha sido lanzado sobre un plano inclinado, en este caso, con una velocidad v sub o. Bajo estas condiciones, si el proyectil logra un alcance máximo, representado por Dmax, entonces se verificará que la velocidad final del proyectil al impactar sobre el plano inclinado tiene una dirección que si la prolongamos resulta ser perpendicular a la dirección de la velocidad inicial. Para la demostración haremos lo siguiente. Hemos trazado aquí los vectores de desplazamiento, el desplazamiento total representado por el vector verde de valor d, y los desplazamientos componentes, como el desplazamiento OQ, que es igual a V sub O por T, que representa el desplazamiento con MRU, y el desplazamiento QP, que es el que representa el desplazamiento en caída libre, cuyo valor es 1 medio de G por T cuadrado, siendo T el tiempo transcurrido entre el punto O y el punto P en el movimiento del proyectil. Aquí estamos asumiendo que el valor del desplazamiento final es simplemente D. Lo que haremos a continuación es determinar el ángulo que forma la dirección de la velocidad final, representado por MP, con la dirección OQ, para lo cual hacemos lo siguiente. Indicamos como θ el ángulo que forma OP con la vertical.
reconociéndose que en este caso θ es un ángulo externo y por lo tanto el ángulo θ deberá ser igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo OPQ. Bajo estas circunstancias, el ángulo interior sería 180 grados menos θ. Y ahora, de acuerdo con el primer teorema, M es punto medio del segmento OQ. En este segundo paso, lo que haremos es aplicar la ley de senos en el triángulo OQP, donde se tiene que D es al seno de beta, como V sub OT es al seno de 180 menos θ, como 1/2 de GT cuadrado es al seno de alfa. Aquí podemos reconocer que el seno de 180 menos θ es igual al seno de su suplemento, es decir, el seno de θ. Luego, nombramos como 1, 2 y 3 a cada una de estas razones. A continuación, comparando la razón 1 con la razón 2 y despejando D, encontramos que D es igual a V sub O por T por el seno de beta dividido entre el seno de θ. Al elevar al cuadrado a ambos miembros, obtenemos que D cuadrado es igual a V sub O al cuadrado por T al cuadrado por el seno cuadrado de beta entre el seno cuadrado de θ, relación que llamaré número 1. A continuación, si comparamos la razón 1 con la razón 3 y despejamos D, encontramos que D es igual a 1/2 de GT cuadrado por el seno de beta dividido entre el seno de alfa, relación que llamaré número 2. Lo que haré a continuación es dividir la relación 1 entre la relación 2 miembro a miembro. Al dividir D cuadrado entre D vamos a conseguir D, y al efectuar operaciones en el segundo miembro se eliminará t cuadrado, quedándonos esta expresión. D es igual a 2 veces V sub O al cuadrado entre la gravedad G por el seno de alfa, que multiplica el seno de beta, dividido entre el seno cuadrado del ángulo θ. Pues bien, si analizamos la relación asterisco, encontraremos que en primer lugar alfa más beta es un ángulo constante, es decir, alfa más beta igual a θ. Pueden cambiar los valores de alfa y de beta, pero no el de la suma de estos dos. Eso significa que el seno del ángulo θ también se va a mantener constante. Si en la ecuación del desplazamiento D hacemos ingresar en el denominador al seno cuadrado de